¿Alguna vez han sentido esa sensación, esa presencia en la esquina de su visión que desaparece cuando voltean a mirar? Ese susurro que se confunde con el viento. Esta historia comienza como muchas otras, con la promesa de un nuevo comienzo. Una familia joven, emocionada, desempacando cajas en su nuevo hogar, un viejo departamento con historia en sus paredes, con ese encanto de lo antiguo que puede ser tanto acogedor como inquietante. Los padres, Ana y Carlos, estaban felices. El alquiler era accesible, el espacio era más grande del que podían soñar. Su hijo mayor, de 10 años, ya reclamaba su cuarto, mientras que el pequeño Leo, de apenas 5 años, exploraba cada rincón con la infinita curiosidad de la infancia. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. La primera semana fue un caos de cajas y muebles por armar. Fue entonces cuando Ana notó algo. Leo hablaba solo. Bueno, no exactamente solo. Se sentaba en la esquina más alejada de la sala, donde la luz del sol apenas llegaba, y mantenía largas conversaciones con el aire. Cuando Ana le preguntaba con quién hablaba, él sonreía y respondía con una inocencia escalofriante, con el señor de la esquina. Al principio los padres no le dieron importancia. ¿Qué niño no ha tenido un amigo imaginario? Es parte de crecer, de desarrollar la creatividad. Incluso bromeaban sobre ello. «Dile al señor de la esquina que nos ayude con la mudanza», decía Carlos mientras luchaba con un tornillo rebelde. Pero el señor de la esquina no era un amigo imaginario común. Leo lo describía con detalles que un niño de su edad no debería conocer. Decía que era muy alto y delgado, tan oscuro que se comía la luz a su alrededor. No tenía cara, solo 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Y siempre, siempre, se quedaba en las esquinas, observando desde las sombras. Las conversaciones de Leo se volvieron más frecuentes. Sus risas solitarias en medio de la noche empezaron a erizar la piel de sus padres. Pronto, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños incidentes que al principio parecían coincidencias. Un vaso de agua en el borde de la mesa que caía al suelo sin que nadie lo tocara. Las llaves del coche, que Carlos juraba haber dejado en la entrada, aparecían misteriosamente en la cocina. Ana, una mujer pragmática, buscaba explicaciones lógicas. El piso desnivelado, el estrés de la mudanza, el cansancio. Siempre había una excusa. Pero una noche la excusa se agotó. Eran pasadas las 12, la casa estaba en silencio, sumida en esa quietud profunda que solo la madrugada trae. De repente, un sonido rompió la calma, un sonido suave pero insistente. Boom, boom, boom. Venía del pasillo. Carlos se levantó, el corazón latiéndole en la garganta. Al abrir la puerta de su habitación, la sangre se le heló. La pequeña pelota de goma de Leo, esa de color rojo brillante, rodaba lentamente por el pasillo oscuro. No rodaba al azar. Avanzaba con una lentitud deliberada, como si una mano invisible la empujara. Se detuvo justo frente a sus pies, como una ofrenda o una advertencia. Carlos miró hacia el final del pasillo, hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta y desde la oscuridad sintió que algo lo observaba. A partir de esa noche, el miedo se instaló como un inquilino más en el departamento. Ya no eran solo objetos moviéndose. Empezaron los golpes. 3 golpes secos en la pared del dormitorio principal, siempre a las 3 de la mañana. Toc, toc, toc. Luego silencio. Carlos se levantaba, revisaba la casa, pero nunca encontraba nada. Era como si la propia estructura del edificio estuviera jugando con ellos. Leo empeoró. Empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando, hablando de sombras que se alargaban desde las esquinas de su cuarto. Decía que el señor de la esquina ya no solo hablaba con él. Ahora le susurraba secretos, secretos oscuros sobre la gente que había vivido allí antes.
le contaba historias que helaban la sangre. Una tarde, mientras Ana doblaba la ropa, escuchó a Leo hablando en su cuarto. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. La voz de su hijo era diferente, casi un murmullo monótono. «Sí, lo sé», decía Leo. «No les gusta que estés aquí, pero tú me dijiste que esta era tu casa primero». Ana sintió un pánico helado recorrer su espalda. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué le estaba diciendo esa cosa? La gota que derramó el vaso fue una noche de tormenta. Los truenos sacudían los cristales. Ana y Carlos intentaban ver una película, pero la tensión era insoportable. De repente, del cuarto de Leo, escucharon un susurro claro y gutural, una voz que no era la de su hijo. Era grave, rasposa, como el roce de hojas secas. No entendieron las palabras, pero el tono era inconfundiblemente malévolo. Corrieron a la habitación. Leo estaba sentado en su cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la esquina más oscura del cuarto. «Está enfadado», susurró el niño sin apartar la vista. «Dice que están haciendo mucho ruido». En esa esquina no había nada, solo la profunda oscuridad que la lámpara de noche no podía alcanzar. Pero ambos padres sintieron lo mismo, una opresiva sensación de ser observados por algo antiguo y lleno de odio. Ya no podían negarlo. Había algo en ese apartamento, algo maligno que se había aferrado a su hijo. Desesperados, decidieron que necesitaban pruebas. No sabían para qué. Quizás para convencerse a sí mismos de que no se estaban volviendo locos. Compraron una pequeña cámara de seguridad, de las que se usan para vigilar a los bebés, y la instalaron en el cuarto de Leo, apuntando directamente a su cama y a la temida esquina. Esa noche nadie durmió. Se quedaron en la sala, mirando la transmisión en vivo en el teléfono de Carlos, con el volumen al máximo. Durante horas no pasó nada. Solo la imagen granulada de su hijo durmiendo plácidamente. Empezaron a pensar que quizás todo había sido su imaginación, el cansancio, el estrés. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3:33 de la madrugada, la estática en el audio se intensificó. Una sombra en la esquina de la habitación pareció moverse. No era una sombra proyectada por la luz, era más densa, más oscura. Lentamente, como si estuviera hecha de humo negro, la sombra se desprendió de la esquina y se deslizó por el suelo hacia la cama de Leo. Ana ahogó un grito. Carlos la sujetó, sus ojos pegados a la pantalla. La figura no tenía forma definida. Era una silueta alta y desgarbada, una mancha de oscuridad pura en la imagen nocturna. Se irguió junto a la cama del niño. Se inclinó sobre él tan cerca que parecía que iba a tocarlo. Y aunque no se veía un rostro, sabían, con una certeza visceral, que le estaba susurrando al oído. La imagen en el teléfono parpadeó y se cortó. No necesitaron decir nada. Se levantaron de un salto y corrieron hacia el cuarto. Abrieron la puerta de golpe, encendiendo la luz. No había nadie. Leo seguía dormido, pero su rostro estaba pálido y sudoroso, y murmuraba palabras ininteligibles en sueños. La esquina estaba vacía, pero el aire estaba helado, cargado de una electricidad estática que ponía los pelos de punta. «¡Nos vamos! ¡Ahora mismo!», gritó Carlos. No iban a pasar un segundo más en ese lugar. Agarraron a los niños, sin siquiera vestirlos adecuadamente. Ana tomó a Leo en brazos, quien seguía medio dormido. El hijo mayor, despertado por los gritos, lloraba asustado. Corrieron hacia la puerta principal. Carlos metió la llave en la cerradura y la giró. Nada. La puerta no se abrió. Volvió a intentarlo, una y otra vez, con una fuerza desesperada. El cerrojo estaba atascado, como si estuviera soldado. Presos del pánico buscaron otra salida. Las ventanas estaban selladas con rejas antiguas y gruesas, imposibles de forzar.
Estaban atrapados. Y entonces, como en la peor de las pesadillas, las luces parpadearon 1, 2 veces y se apagaron. La oscuridad total los envolvió, una oscuridad tan absoluta que era desorientadora. El único sonido era el llanto aterrorizado de los niños y sus propias respiraciones agitadas. Y luego, desde el final del pasillo, desde la oscuridad más profunda, escucharon otro sonido, un sonido que nunca olvidarían. No era un susurro, no era un golpe, era una respiración, lenta, profunda y rasposa, la respiración del señor de la esquina, que ya no estaba confinado a un rincón, sino que llenaba cada centímetro de su hogar. Estaban atrapados en su casa y ya no estaban solos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte el próximo. Nos vemos en la siguiente pesadilla.